Continuamos hablando de un tema del que hemos conversado durante toda la mañana, Santiago y oyentes, y tiene que ver con los resultados de la necropsia de estas tres personas, esta familia que infortunadamente murió en San Andrés a consecuencia de la inhalación de un gas. Exactamente, recordemos, para quienes se conectan a esta hora con nosotros en la FM, cuál fue el dictamen de medicina legal para poder dar paso a nuestra siguiente invitada, quien nos va a explicar de qué se trata realmente este resultado. Murieron lamentablemente por fosfina, por la inhalación de fosfina, que es un fumigante que estaba allí presente en la habitación en donde ellos estaban quedando. Advirtieron además de un olor, pidieron el cambio de habitación, pero pues no se dieron cuenta de que la desinfección y de esa habitación había sido recientemente. Lamentablemente estuvieron una noche entera inhalando ese gas que es incoloro, inflamable, que puede incluso explotar a una temperatura ambiente, y eso fue lo que les causó la muerte. Y también se habla, Santiago, de anoxia. Se dice que fue anoxia, una palabra pues realmente nueva para muchos de nosotros. Y es la doctora Patricia Caro, ella es toxicóloga, profesora de la Universidad Militar y de la FUCS, quien nos va a explicar qué significa esta anoxia, que aparentemente busca uno en internet y dice ausencia total de oxígeno en los tejidos, pero queda uno que básicamente igual. Doctora Caro, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Queremos saber, porque pues esta es una historia que ha conmocionado al país. La muerte de esta familia en un hotel en San Andrés, por cuenta precisamente de un gas. ¿Qué es la anoxia, doctora? Bueno, en términos de semiología, pues la anoxia es la ausencia casi total de oxígeno en el cuerpo. Recordemos pues que los seres humanos dependemos de oxígeno para vivir y pues básicamente la anoxia es cuando no tenemos presencia de oxígeno en nuestros tejidos. Se dice que inhalaron, decía Santiago, que habían inhalado un gas, ¿no? Esto es replicando el informe de medicina legal. Eh, se inhala ese gas y qué pasa en el cuerpo, qué pasa en los tejidos, qué pasa con el oxígeno, y qué empiezan a sentir las personas una vez inhalado el gas. Perfecto. Es importante recordar pues que la fosfina pues es incolora, es altamente tóxico. Ustedes manifestaron que era inflamable y es correcto. Eh, Puede ser inodora, sin embargo, algunas impurezas le pueden otorgar un olor desagradable, como a ajo o a pescado, y básicamente ingresa al cuerpo y se encarga precisamente de que el oxígeno el cual nosotros respiramos pues no llegue a ser el funcionamiento correcto. Nuestro cuerpo humano depende de un tipo de energía que se llama ATP y pues al no tener oxígeno esa producción de ATP no va a ocurrir y nuestro cuerpo, nuestros órganos principales dependen de esta energía para funcionar, razón por la cual pues al no tener oxígeno del cual depende nuestro cuerpo, pues podemos tener náuseas, vómito, mareo en concentraciones bajas y pues a medida que aumentan las concentraciones se pueden presentar vómito, dolor en el pecho, convulsiones, hasta quedar en la inconsciencia. Entonces, esas son las alertas, doctora, que uno debería tener presente si llega a una habitación de hotel, porque lo que ocurrió aquí es que pues habían fumigado la habitación de hotel. Si uno está en perfecto estado de salud, se siente bien y llega a un lugar en el que no ha pasado la noche y empieza a sentirse cansado, somnoliento, de repente con náuseas o con vómito, esa es una razón de alerta para salir de la habitación y pues revisar qué está pasando. Efectivamente, es una razón de alerta, sobre todo cuando varias personas presentan síntomas similares. Inclusive no solo ocurre con fosfina, ocurre con otro tipo de gases también. Cuando uno tiende a sentirse mal en un espacio cerrado y varias personas sienten lo mismo, pues uno siempre debe sospechar de algún tóxico que esté en el ambiente. En este caso, pues el hecho de presentar náuseas, mareo, un olor raro o no típico pues de las circunstancias o de la habitación, sí lo mejor es retirarse de la exposición. Doctora Patricia, con Diana Alvarado Zambrano, por favor, cuéntenos si este gas es permitido fumigar con él en hoteles o en lugares donde habitan humanos o animales. ¿Ese uso es permitido o qué usos tiene?
Bueno, la fosfina tiene varios usos. Uno de ellos efectivamente es como fumigante para control de plagas, principalmente fumigación de granos que están almacenados, pero sí, se utiliza como fumigante también en industria para semiconductores y demás industrias de tipo de plástico y demás. De que se puede utilizar, es correcto, puede utilizarse, lo más importante es utilizarlo pues correctamente, no en espacios confinados, con una adecuada ventilación y pues siempre lo más importante es informar del uso de este tipo de sustancias en donde sea que se vaya a usar. Doctora Patricia, ¿es posible que una persona que haya inhalado la fosfina, que fue este gas que mató a las personas que estaban de turismo en San Andrés, se hubiesen podido recuperar? ¿Hay un tiempo límite o cuál es la capacidad que tiene una persona para poder sobrevivir luego que haya inhalado este gas? Bueno, en toxicología nosotros hablamos específicamente de las concentraciones y todo depende del tiempo de exposición, del sitio de la exposición. Entre más confinado esté el espacio de cualquier tóxico, me explico, sin ventilación, sin ventanas abiertas, sin un espacio pues correcto de paso de aire, pues entre más exposición en recinto cerrado, a mayor concentración por mayor tiempo, pues claramente las secuelas o las lesiones pueden ser severas o inclusive fatales. Si uno se expone a menor concentración o en su defecto en un espacio abierto, pues ocurre el riesgo de uno tener síntomas leves o inclusive no manifestarlos. Yo recuerdo que cuando entrevistamos aquí, Santiago, a el papá de la señora que infortunadamente murió, él nos decía que el niño estaba malito el día anterior, que él había empezado a sentir como un mareo, e incluso Sí. unos audios del WhatsApp en donde la señora que murió le decía a su hermana, es que el niño está enfermito, se nos enfermó el niño. Esta inhalación de este gas, doctora, eh, comienza a hacer efecto en el cuerpo horas antes, es más fuerte para los niños, porque fíjese que el niño fue el primero que empezó a evidenciar estos síntomas. Sí, digamos que algo que ocurre con la exposición a diferentes gases tóxicos, está descrito que poblaciones especiales, niños, personas con alguna condición, alguna enfermedad de base, personas con alguna alteración, por ejemplo, en su hígado, en su riñón, pues tienden a tener una sintomatología primaria o primero que los demás. Esto es netamente por la edad, por las condiciones del cuerpo humano. También es importante recordar que gases como la fosfina pues son mucho más pesados que el aire y por ende van a estar mucho más hacia el suelo que hacia el techo del sitio. Entonces pues también es importante recordar pues quienes están más cercanos hacia la parte más inferior de los recintos, ¿no? Entonces no solamente ocurre con los niños, también por ejemplo con las mascotas. Doctora, una consulta adicional. ¿Esta muerte por fosfina puede ser inmediata o se puede calcular que estas personas hayan tenido un tiempo de agonía muy prolongado? Eso depende mucho de las concentraciones del gas. La verdad, algunas de las intoxicaciones pueden llegar a ser progresivas, sin embargo hay otras que sí pueden llegar a ser letales, depende mucho de las concentraciones de ese momento y pues vuelvo, insisto, del sitio en donde está el gas presente. Doc- Muy bien, doctora, ¿esta sustancia es de fácil adquisición? Es decir, cualquier persona puede ir a esos lugares donde venden los químicos y puede conseguir esta sustancia o requiere algún permiso, alguna licencia, solo la pueden comprar esas empresas que se encargan de hacer este tipo de fumigaciones. Bueno, pues digamos que más que como tal que la licencia, sí es importante tener en cuenta pues el reporte de con qué se realiza el control de las plagas en todos los sitios, ¿no? Posiblemente la fosfina sí se encuentre pues en sitios donde se venden fumigantes para control de plagas, pero lo más importante pues es que se reporte qué son las sustancias que se utilizan como plaguicidas en los diferentes sitios donde se deben utilizar. Doctora Patricia Caro, toxicóloga, gracias por estar con nosotros en la FM, por ponerle un poco de sentido a esta situación, explicación y luz
el dictamen de medicina legal a propósito de la muerte de esta familia en un hotel en San Andrés. Un abrazo para usted. Muchas gracias a todos. Bueno, mire, es que el tema de la fosfina es bien interesante, Santiago. Incluso nuestra periodista compañera Sara Fajardo fue a una empresa de semillas e insumos y preguntó exactamente qué es la ¿Cómo se fosfina. usa? Sí, como debe ser. Sara, adelante. Patricia, muy buenos días a usted y a todos nuestros oyentes. Pues justamente como lo menciona, estuvimos hablando con Juan Carlos Vargas. Él es el director de Semillas e Insumos de la Federación Nacional de Cerealistas y Leguminosas. Explicó que la fosfina es un químico que se emplea en el sector agrícola y también agroindustrial. Esto con el fin de evitar que plagas como polillas e insectos dañen los granos de maíz, frijol o arveja que deben conservarse durante largos periodos de almacenamiento. Se trata de pastillas que al entrar en contacto con el aire liberan un gas que inunda el espacio cerrado donde están los alimentos, manteniéndolos libre de plagas. Vargas señaló que su uso pues está limitado al almacenamiento de estos granos y que para aplicarlos se requieren estrictas medidas de seguridad, entre ellas la utilización pues de equipos de protección personal como guantes y trajes especiales y también filtros de alta seguridad. Además, indicó que las bodegas donde se aplica deben permanecer selladas sin posibilidad de ingreso de personas ni de animales, esto hasta que el gas se disipe por completo. En la entrevista, Vargas explicó que la venta de esta fosfina pues está regulada y restringida al sector agrícola. Dijo que no puede venderse pues libremente como un producto de uso doméstico, sino que solo puede comercializarse en puntos autorizados y también bajo recomendación de un ingeniero agrónomo. Esto dijo respecto a la situación de San Andrés. Claro, totalmente. Puede ocurrir que ellos no sabían o que sí sabían. Ahí sí es las entes judiciales que revisen eso. Desde el punto de vista de uso, independiente el material que se utilice, sea para el agro, para consumo humano, hay una característica que se maneja en todos los productos de tipo de pesticidas y es el reintegro. ¿Qué quiere decir las horas de reintegro? Yo utilizo un producto y sé que puedo solo ingresar a las 2, a las 4, a las 6, a las 8 horas después de utilizarse el producto. Creería desde mi punto de vista que ellos, independiente de saber el producto que se utilizó, no garantizaron que en tanto tiempo no se pudo utilizar esa habitación. Me imagino que por la presura de las reservas y demás, no tuvieron las medidas de dejemos esto tantas horas después de aplicar el producto que se utilizó. El experto también fue muy enfático en decir que esto deja en evidencia los riesgos de emplear sustancias agrícolas en espacios destinados y también pues como a las personas y la necesidad justamente de reforzar, Patricia, oyentes, los controles sobre la venta y el uso de químicos de este tipo.